versos 18 y 19. Lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán librados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El Señor añade bendición a su palabra. Mientras nos estamos adentrando en este año 2023, ya estamos en febrero, por lo general se sigue pensando en las metas, en los sueños personales, en aquello que anhelo, aquello que deseo que se cumpla este año, en el trabajo, en la familia, en los viajes, en la nueva casa, en el nuevo coche, en la nueva moto, en el negocio que aún no he comenzado a hacer y que tengo intentado haciéndolo hace 5 años, en un nuevo noviazgo, en un compromiso formal. Se piensa en todo esto. Quizás unos pocos pues también puedan estar pensando en la iglesia, en dedicar más tiempo al ministerio, en ayudar al necesitado, en consagrarse más al Señor. Y si algo debería de caracterizar el año agradable del Señor, es precisamente esto último. El escritor Lucas nos propone una serie de cualidades que nos van a dar, que harán que este año sea agradable al Señor, verdaderamente agradable al Señor. Pero no bajo nuestro criterio, no bajo nuestra forma de pensar, sino bajo el criterio del cielo. En Lucas 1:35 se nos habla de que el Señor Jesús sería lleno del Espíritu Santo, y en el capítulo 3, verso 22, vemos que Jesús está lleno del Espíritu de Dios. Y dijimos en el primer sermón del año que era de vital importancia la persona del Espíritu Santo, no solamente en la persona de Jesús, sino que también era importante en la vida de los discípulos, y también sería muy importante en todos aquellos que formaríamos la iglesia del Señor hasta ahora. Y vemos, hermanos, que Lucas comienza a mostrar la importancia de la figura del Espíritu Santo a lo largo de los capítulos. Allí, por ejemplo, en Lucas 1, en Lucas 2, en Lucas 3, en Lucas 4, Lucas 10, Lucas 11, Lucas 12. Ahí vemos que Jesús lo necesitó, María, Elizabeth, Zacarías, el padre de Juan, Simeón, aquel hombre anciano, Jesús una vez, después otra vez Jesús, es mencionado Jesús con el Espíritu Santo. Y vemos que Jesús está animando también a que la iglesia pida la llenura del Espíritu Santo. Está animando a ello. Pero también se nos habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo en unos de esos versículos. Así que la finalidad de ese regalo que viene del cielo, el Espíritu Santo, tanto para quienes Jesús les estaba hablando en aquel momento, en la sinagoga, tanto para como el pueblo de Israel, y también para nosotros hoy los gentiles, la finalidad es la misma: beneficiar. Ahora, la pregunta importante ¿es exclusivamente el beneficiarme a mí? Cuando leemos el contexto de todo esto, vemos que no se trata solamente de llenarte a ti, sino que también está, hermanos, beneficiar a los que están en desgracia, a los que están en problemas, ya sea económicos, ya sea físicos, sociales, o que se encuentran totalmente hundidos en el mundo espiritual. Y ahí empieza todo el camino para la iglesia. Aquí vemos que Jesús largó un mensaje muy importante, pero la iglesia tenía que ser investida de poder para poder llevarlo a cabo. Es decir, no es tener el Espíritu Santo de una manera egoísta para mis propios intereses personales únicamente. Más bien el Espíritu Santo desea que no solo yo, sino que otros tengan un año agradable también. ¿O solamente es para la iglesia? Nuestro Dios engloba a la humanidad en ese año agradable. Y para que el año agradable sea para aquellos que están en problemas, la iglesia tiene que ponerse en pie y predicar y hacer lo que dijo el Señor. No hay otra manera. Porque si no, no habrá un año agradable para los que están afuera.
Si llegamos a comprender esto, entonces nos daremos cuenta de que nuestro egoísmo al querer el Espíritu Santo solo para nosotros no le está haciendo bien a nadie, ni a Dios, ni a la iglesia. Y la primera cualidad en la que debemos pensar si este año 2023 que ya está caminando hacia su final será agradable al Señor, y más aún, si hemos de proyectar algo de esto bueno para el siguiente año, es el tener en cuenta que el Espíritu es enviado a Jesús y a nosotros los creyentes de hoy también para dar buenas noticias a los pobres. Ya el hermano Juan la semana pasada nos habló de ello, de que el evangelismo, de que predicar la palabra, enseñar la palabra, ya produce un cambio en la persona cuando lo recibe, cuando lo acepta. Si no lo acepta, lo que ocurre es que hay una serie de incertidumbres, luchas espirituales, que al final el hombre tendrá que decidir si cedo ante Dios o sigo cediendo ante el diablo. Pero nuestra tarea es ser llenos del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas a los pobres. El hermano pastor nos dijo la semana pasada acerca de predicar a aquellos que sin saberlo, sin darse cuenta, están en una necesidad muy profunda espiritual. Necesitan al Salvador. Y la iglesia universal, las iglesias locales, todas juntas, tienen esa meta, el llevar a cabo la gran comisión. Una tarea que sigue mencionándose en cada sermón, cada domingo en todas las partes del mundo. Iglesia, levantémonos en el poder que tenemos en el Espíritu Santo y prediquemos y enseñemos el Evangelio a los que están ciegos, a los que andan en problemas, a los que están llorando, a los que están cautivos. Ese mensaje tiene que ser algo diario en nuestra vida. Y el Espíritu Santo, ten en cuenta una cosa, no se cansa de mencionarlo, porque Él ama al hombre, a la mujer. Él ama a los que están afuera sufriendo. Y claro, como estudiante de la Biblia, pues no se me ocurre otra cosa que buscar el significado de pobre en griego. Tojos, una palabra más fea. Pero no se refiere el pobre en este caso al Israel necesitado, como nación escogida por Dios, sino a todo ser humano en pobreza. La mención de dar buenas nuevas a los pobres no es solamente la de proclamar el mensaje de salvación. Eso está implícito, el predicar, el hablar, está implícito en las buenas noticias que Jesús se propone a predicar desde allí en adelante, cuando predicó aquel sermón, y que debe ser nuestra misión también con aquellos que son incrédulos, que están sin el Señor. Y el mensaje central de Lucas, tomado de Isaías, es en realidad dar buenas noticias ¿a quiénes? A los pobres, en el sentido de ayudar al desamparado, de proveer para sus necesidades y también de cuidar de ellos. ¡Wow! Esto trae trabajo. Es más que venir el domingo a la iglesia a escuchar la palabra. Va mucho más allá de sentarnos, mirarnos las caras y decirnos, wow, hermano, buen afeitado hoy, estás vestido muy bien, me gusta esa corbata, me gustan esos zapatos, qué bien, hoy ha estado el sermón muy bien, hoy ha estado la alabanza estupenda. El café que hicieron, pues mira, estaba bueno. Va mucho más allá de todo eso. Va de inmiscuirnos en los planes de Dios, porque nosotros hemos sido llamados a ser parte del plan de Dios, predicando, enseñando y trayendo alegría al que está desamparado, al que está en angustias. Y vemos que Lucas intensifica este mensaje universalista para todo el mundo en los versos 25 al 27, donde el mensaje de ayuda material incluía personas de todas las naciones, como por ejemplo la viuda de Sarepta, aquella que era de Sidón, es decir, lo que es hoy el Líbano, o como el leproso Naamán, el sirio. Era algo amplio. No solamente estaba predestinado para el pueblo de Israel. En esos versos podemos ver, además de cubrir una necesidad espiritual, como Dios se había supuesto ayudar en otras necesidades, dar de comer a una viuda, sanar a un enfermo. Ellos recibirían con lo material lo espiritual. Estaba incluido. Y ese es el plan de Jesús cuando anuncia que ha sido anunciado a dar buenas noticias a los pobres.
Porque ¿qué hacemos cuando damos una buena noticia a un pobre? El Señor te ama, el Señor te bendice. Adiós. El Señor te va a ayudar. El Señor es capaz de levantarte. Adiós. Pero si nosotros podemos comprarle un bocadillo para que pueda comer por lo menos ese día, es cuando estamos ejecutando el plan perfecto y completo del Evangelio. No solamente en nuestras palabras bonitas, Dios te bendiga, el Señor te ama. Pues claro que me ama, claro que me bendice, pero para algo. Para que yo continúe haciendo sus obras. Para que continúe trabajando en medio de la desgracia que hay en esta humanidad, en este siglo XXI. Otros pasajes refuerzan lo dicho aquí. Ahí en Lucas 6, 20 al 26, ahí están las bienaventuranzas. Wow, las bienaventuranzas hablan de los pobres, de los miserables, de los que lloran. Hablan de los angustiados, de los desamparados, de aquellos que están abatidos, cargados. ¿Cuánto tiempo hemos tenido esas enseñanzas escondidas en nuestro corazón, encadenadas con candados tremendos, porque no hemos sido capaces o no hemos querido llevar a cabo esa tarea completa de predicar el Evangelio con la salud para otros, con la bendición para otros? Hermanos, Jesús no solamente te dio buenas palabras, te dio algo. Él murió por nosotros. Iglesia, no solamente tenemos que predicar el Evangelio, hay que hacerlo, claro que sí. Hay que ministrar, es una encomienda que Dios nos ha dado. Pero también tenemos que sanear, dar alegría a otros con aquello que tenemos y que somos. Y eso tenemos que hacer una especie de reaprendizaje, porque hemos pensado durante muchos siglos, la fe cristiana evangélica, que las obras no para nada, eso nada. Claro que las obras no te traen salvación, claro que no. Pero las obras van a mostrar tu calidad como creyente. Van a mostrar quién eres en Cristo Jesús. Van a mostrar que has entendido el Evangelio completo. Y eso va a traer salud, sanidad a las naciones. Ahí vemos, hermanos, que también en Lucas 7, donde el Señor envía una respuesta a los seguidores de Juan el Bautista cuando le preguntaron si era el que había de venir. Bueno, pues allí Jesús le afirma a aquel seguidor y le dice: oye, se está llamando a los pobres, se está sanando a los cojos, se está sanando a los mancos, se está dando vista a los ciegos, se está cumpliendo el Evangelio. Juan, tranquilo. Pero vemos que Jesús está haciendo lo que el Padre le agradaba. La pregunta es si estamos continuando haciendo lo que el Padre le agrada a nosotros hoy también en la laguna en el siglo XXI. Hermano, de este modo, así podemos entender lo que significa pobre, como alguien que no solamente necesita que se le predique el Evangelio, sino que también debe ser suplido en sus necesidades por aquellos que pueden. Por aquellos que pueden. Se está hablando de que si tienes 2 mantas, dale una. Se está hablando de que si tienes 3 bocadillos, dale uno. Se está hablando de que si tienes una palabra de sabiduría para ayudarle, se la des. Se está hablando de que puedes ayudarle a cruzar la calle a un ciego. Pero no solamente eso, sino decirle: Dios te ama y la solución para tu vida espiritual está aquí. Ayudando con acción. Es lo que hacía Jesús. Yo no me estoy inventando ninguna teoría nueva. Está en la Biblia. Jesús hablaba, pero hacía. Eso tiene que ser seguido por la gente que es hoy creyente. Y las preguntas saltan a la vista. ¿Cuánto de esto que sí que es parte del año agradable del Señor hemos hecho ya o vamos a comenzar a hacer en este año? ¿Cuánto? ¿Cuánto se espera que hagamos este año? Estamos pensando incluir en nuestra agenda personal a los pobres, a los enfermos, a los necesitados, a los desamparados, a los hambrientos, a los sedientos, tanto de comida espiritual como de alimento físico. Si el Espíritu vino sobre Jesús con esa intención, hermano, para llenarlo de poder, para que pudiera hacer las obras que estaban ya escritas en el cielo, ¿no piensan ustedes que hará lo mismo con nosotros? Y que su deseo es que ese año agradable para el Señor se caracterice por esta forma de vida y no por nuestros anhelos personales.
Oye, que yo no te digo que una casa sea un mal deseo. Es bueno tener una casa, es bueno tener un coche, pero que no esté tu corazón puesto ahí, anclado ahí, desgastando tu vida ahí, desamparando tu ministerio ahí, sino que también entiendas que afuera hay alguien que nos necesita. Aquí esto, hermanos, ahora mismo es como un cerco de protección entre nosotros. No hay nada, a lo mejor puede ser que alguno esté enfermito, pero no nos damos cuenta de lo que ocurre en el exterior, porque estamos ahora en la presencia de Dios, que es lo que nos importa. Pero el hecho de que estemos en la presencia de Dios aquí ahora mismo no significa que los problemas de allá hayan cesado. Siguen, están, se huelen, se sienten, se palpan. Y tenemos que hacer algo como iglesia. El año bueno, agradable del Señor no es para ti, para ti, para ti, para mí solo, es para toda la humanidad. Entonces, ¿suena agradable? Claro que sí, yo lo sé, cumplir con nuestras metas personales, pero si nos quedamos simplemente en eso, no será un año del todo agradable. Dudo mucho que el Espíritu Santo del Señor se agrade. ¿Por qué? Porque su propósito es comunitario. Va más allá de iglesias locales, va más allá. Nuestro Señor desea la bendición de nosotros, claro que sí, y nos la da, y la hemos podido degustar, y la hemos podido testificar, hemos podido hablar de lo que Dios ha hecho con nosotros, ha sido bueno con nosotros, pero hermano y hermana, hay alguien que también la necesita, que están afuera, también allá afuera, y nuestra participación en la iglesia, wow, ¿dónde queda la familia de la fe? ¿Dónde? Allí es donde tenemos que reunirnos para planear, para tomar nuevas fuerzas, claro que sí, para la semana, para trabajar por lo nuestro, pero también es el lugar donde tenemos que tener constancia de que hay necesitados y tenemos que tener comunión con ellos y sacarlos a flote, bendecirlos, hablando de la bendición de Dios y de las soluciones que Dios tiene para ellos. Hermanos, a veces la iglesia se tiene que convertir en profesores, en doctores, en camilleros, porque afuera hay dolor, hay ignorancia, afuera hay gente que está dándose tumbos, como decimos aquí en Canarias, de un lado a otro, porque no sabe a dónde ir. Y la iglesia del Señor tiene la solución, tiene el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios para conducir a esas personas. Tiene la oración que es capaz de tocar a una persona y que haya sanidad, milagros, cambios en la familia. Donde hay ahora tristeza, donde hay separaciones y divorcios, puede haber una palabra de un cristiano, de una cristiana de sabiduría y puede unir de nuevo a esa familia. Puede haber cambios cuando la iglesia se moviliza como un ejército que es. Di conmigo, el año agradable del Señor también es para los de afuera. Y tenemos que llevárselo. Hermanos, la iglesia, sí, es nuestro primer lugar de nuestra responsabilidad, nuestros deberes cristianos, cuando nos enseñamos, nos ministramos los unos a los otros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra agenda de 2023? Yo no tengo, tú sí tienes, tú tienes planes para este año. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a incluir pasar más tiempo con nuestros hermanos? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque el compartir con tu hermano también hará un año agradable del Señor en tu vida. Hay hermanos que ni se conocen, sino hola, ¿cómo estás? Adiós, ¿cómo fue? Ven. Este año intenta invitar a un café a un hermano que no participas con él nunca de nada. Conózcanse. Conózcanse. Háblense, ministrense, lloren el uno con el otro, rían el uno con el otro, hagan excursiones como familias, vean lo que Dios puede hacer cuando la iglesia se pone en pie y veremos grandes cosas parte del Señor. Pero no solo tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo nos ha sido dado para más allá de nosotros mismos, también tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo es enviado a Jesús y a nosotros los creyentes para liberar a los que están encarcelados y también dar vista a los ciegos. La Biblia nos dice, nos dijo Jesús, que mayores cosas haríamos.
¿Tú crees eso? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, cuando el poder del cielo está en tu vida, habrá un momento que tendrás que orar por alguien. No va a estar el pastor, ni la pastora, ni ningún diácono, nadie allí. Vas a tener que ejercer el hecho de que tú eres un hijo, una hija de Dios, y que el Espíritu Santo está en ti, y tú vas a ser capaz de imponer las manos sobre los enfermos también. Y puede ser hasta milagrosamente que se levante de la enfermedad y siendo un cojo salte, siendo manco pues surge el milagro, vete a saber. Si es un ciego puede ver. ¿Cuántos creen que Dios es el mismo ayer y por siglos? Es el mismo. Él puede moverse entre nosotros. A veces ese aspecto del ministerio de Jesús parece cumplirse allí en Lucas 13, donde está aquella mujer que estaba encorvada desde hacía 18 años, que estaba atada, encarcelada por Satanás, por sus demonios. Pero también es muy importante tener en cuenta lo que nos dice Lucas 4, 18 y 19, como una referencia a los que están encarcelados a causa de las deudas. ¿Cuántos saben lo que es una deuda? ¿Cuántos saben que las deudas a veces hay que meterse para comprar algo importante? ¿Cuántos saben que a veces nos metemos en deuda porque nos da la gana y luego estamos ahogados? Muchas veces ahogados. Pero sea como fuera, el Señor vino a ayudarnos y ayudar a los que están endeudados. Jesús estaba dirigiendo en ese momento, allí en Lucas 6, a los presuntos responsables de aquellos encarcelamientos. Y aquí aparece lo que hablamos aquel día, el año del jubileo bíblico. Cada 50 años, ¿qué ocurría? Bueno, los campos se dejaban en barbecho, el campo tenía que descansar, nutrirse, las personas regresaban a su casa, las deudas eran canceladas y los esclavos eran liberados. Entonces, hermanos, la imagen que nos queda de esto como aplicación para nosotros es la de la restauración. La de la restauración. Es decir, un nuevo comienzo en el Señor, un nuevo comienzo y teniendo fe en la soberanía de Dios, teniendo convicción de que las estructuras económicas y de poder están al servicio de Dios y no de nosotros solamente. Vamos a tener que reestructurar nuestra mentalidad del siglo XXI. Nos hemos adaptado a los movimientos sociales que van mucho más lejos, mucho más allá de lo que Dios quiso decir a través de Jesús. Va mucho más allá. Esos movimientos sociales nos hablan de un comunismo, de un socialismo, de algo que atrapa la mentalidad de la gente, pero dejando fuera a Dios. Y lo contrario sucede cuando entendemos el Evangelio, que Dios incluye a todo ser humano. Dios quiere hacer partícipe a todos del año agradable del Señor. Fíjense ustedes, en griego, liberar se dice aphesis, otra palabreja. Es la misma palabra que se utiliza en la Septuaginta para hablar del año del jubileo. ¿Saben lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento. Pues allí también se utilizó la palabra aphesis, año de la liberación, año del perdón, año de aquello que viene a resultar perdón de pecados, anular lo que estaba plantado ante ti. Alguien quitó lo que estaba poniendo sobre ti. Nos habla del perdón, nos habla de la liberación. Y quiero decirte con estas ideas en la mente que podemos sacar algunas conclusiones también para nosotros. Jesús estaba pensando en el año agradable del Señor, en el cual incluía el perdón de pecados, el perdón de toda deuda, la libertad financiera, material y económica, el perdón de los pecados otra vez, y la libertad emocional, física y espiritual de cualquier persona. Fíjense ustedes el tipo de liberación que venía a traer el Señor Jesús a la humanidad. ¿Qué tenía que hacer la humanidad? Creer. Cambiar su mentalidad a través del Espíritu Santo. El corazón de piedra que había en su interior se convertiría en corazón de carne, donde no solamente la idea se quedaba aquí, sino que bajaría y transformaría a la persona, haciendo que corrieran ríos de su interior, ríos de agua viva. Milagro tras milagro sobre la humanidad. Es lo que desea Jesús para este siglo, para todos.
No solamente que le prediquemos, sino que también hagamos partícipe a la gente del año agradable del Señor. Los judíos entendían que ellos veían que los pecados como deudas que el pecador tenía, era algo que mantenía durante toda su vida y que solamente alguien podía anular, el Mesías. Ellos pensaban en eso. Un rabino, un gran sacerdote no podía perdonar el pecado nunca. Pero vemos, hermanos, que en la oración modelo que Jesús nos dejó, en lo que llamamos el Padre Nuestro, Jesús nos enseña algo muy interesante. Que nosotros perdonemos las deudas. Tú y yo perdonemos las deudas de otros. De la misma manera que nuestro Dios perdona nuestra deuda contraída por nuestros pecados. Ya no hace falta que haya un rey, un sacerdote, un profeta. Tú también estás destinado a perdonar, a liberar a otras personas que tienes en tu mente a consecuencia de no haberla perdonado, de cargar un saco de 80 kilos de problemas en tu vida porque no has querido perdonar, porque no has querido anular aquel principio que el diablo ha querido marcarte. Ese es un bandido, mira lo que te hizo, mira cómo lo hizo, mira por qué lo hizo, mira lo que sigue haciendo. El Señor te viene a dar libertad a ti, pero también te vino a dar libertad para que tú liberes a otros, para que tú también liberes a otras personas. Ahora bien, quisiera que nos preguntáramos algo. ¿Cuáles son esas deudas que nosotros podemos perdonar este año? No voy a pedir que nadie levante la mano, pero ¿tenemos deudas que perdonar? ¿Hay alguien que te deba algo? Ya sea físico, emocional o espiritual, y por alguna razón no ha podido pagarte esa persona. ¿Alguien te debe algo? Pero hay una pregunta más. ¿Estarías dispuesto a perdonarle esa deuda o a darle un plazo conveniente para que la pague? ¿Qué vamos a hacer? Otros tal vez quizás necesitan salir de una mala racha económica. No tienen trabajo, están sin dinero, sin comida, pensativos y amargados acerca de su futuro. ¿Estamos haciendo algo por ellos? ¿Hay alguien que ha pecado contra ti y le estás guardando rencor de manera indefinida? ¿Qué haremos con esas cargas que nosotros mismos tenemos? ¿Sabes de alguien que esté atado por alguna enfermedad física, por demonios, a quienes no has visitado y por quien no has orado mucho para que el Señor lo libere de esa esclavitud? ¿Conoces de alguien que está pasando amargura cerca de ti y no les has hablado? ¿Eres comprensivo con tus padres? ¿Eres comprensivo con tus padres, quizás ya ancianos, si los tienes aún, en medio de su enfermedad, de su soledad? Los llamamos a menudo, los visitamos y quizás los ayudamos económicamente si lo necesitan. Son preguntas que nos queman, que nos duelen, que nos pican, pero que tenemos que no solo entender, sino poner a funcionar nuestro cerebro para poder empezar a trabajar sobre esto. Los estamos liberando de esa deuda con la enfermedad, con su economía maltratada o con su soledad, o nos da igual. Yo veo a Jesús entrometiéndose en la familia, metiéndose en cuestiones personales, con la intención de sanar, de liberar, de descargar, de sacar a flote a las personas. ¿Y qué me dices de aquellos que necesitan un consejo, pero que estamos demasiado ocupados para escuchar? Te hablo de los ciegos que necesitan la vista no solamente física, sino entendimiento de la palabra, entendimiento de lo que Dios quiere para sus vidas. Podríamos liberarlo emocionalmente, pero quizás no tenemos tiempo. No somos capaces. Hay mucho que hacer. Quizás mañana. ¿Sabe? El año agradable del Señor también los incluye a ellos. También los incluye a ellos. Si tu año de verdad ha de ser agradable como yo deseo, como Dios desea, pensemos en todo esto. En el Evangelio integral, en el Evangelio completo.
Dios pensó en nosotros antes y envió a Jesús para que nuestro año, nuestra vida fuera agradable. ¿Haremos lo mismo por otros? Pero también tenemos que tener en cuenta que el Espíritu es enviado a Jesús para liberar a los oprimidos. Esta frase, que también viene de Isaías 56, también contiene el término afesis, liberación, descarga. Y vemos que Lucas usa otro término también, un poquito más raro, thraúo, que es algo roto en fragmentos, algo quebrantado. Por ejemplo, imagínense ustedes una piedra que alguien viene con un mazo, le da 3 golpes y la despedaza. Así viene a resultar el sentido. En sentido figurado significa que alguien ha sido roto, que alguien ha sido oprimido de tal manera que hay que recomponerlo espiritualmente, que hay que transformar lo que ha sucedido en un milagro poderoso y que solamente Dios tiene la capacidad de llevarlo a cabo. Solamente Dios. Quizás esto puede ser incluso, hermanos, referido a aquellos que están en deudas, en el encarcelamiento, tanto físico como espiritual, destrozados interiormente, no tienen capacidad de levantarse, están anulados a consecuencia de lo que se les dijo, de lo que han vivido o lo que le han hecho. Están destrozados, no tienen manera alguna de levantarse porque su ser ha sido descompuesto, despedazado por completo. Jesús vino a restaurar a esa gente y nos ha dejado esa encomienda a nosotros. No podemos dejar a la gente en la UBI completamente, diariamente. Tenemos que levantar al pueblo, ese pueblo que Dios está llamando a través del Evangelio, ese pueblo que Dios ha llamado a través de la llamada de Jesús y que nosotros tenemos que llevar a cabo también. Di conmigo, el Evangelio completo. El Evangelio completo. Era muy común en aquel entonces que quienes debían dinero fueran encarcelados hasta que pagaran con años de prisión. Tremendo. El término también incluye a aquellos que están oprimidos o quebrantados por las calamidades por distintas circunstancias. Y aquí caben todos los que sufren distintos dolores en la vida, no solo de lumbalgia, de muchas cosas, las tristezas. ¿Cuántos saben que la tristeza es un dolor profundo? Solamente lo conoce el que lo está padeciendo o el que ha salido de él. Las tristezas, las depresiones, los desalientos, los desengaños, el rechazo, el menosprecio de otros, las humillaciones, los que están destrozados, rotos espiritualmente y emocionalmente, aquellos que son incluso agobiados por las injusticias sociales de los gobiernos, gente rota, destrozada. Y esto es como un cuadro psicológico tremendo, emocional, espiritual, bastante amplio, que el Espíritu Santo observa, mira con mucho dolor todo lo que está sucediendo. Quizás en nuestro mini mundo tenemos comida, tenemos vestido, tenemos familia, estamos bien, todos estamos contentos y nos quedamos con nuestro mini mundo. Pero nuestro Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, como iglesia, como una iglesia. Y aún quedan muchos por entrar por esas puertas, que lloran, que gimen, que están descompuestos, destrozados, porque un gran martillo ha caído sobre su vida. Nos debe de también a nosotros doler el drama de quienes están padeciendo enfermedades mentales. El otro día estábamos la pastora y yo, no sé si fue por la laguna, y vimos una señora ahí, porque no sé qué, no sé cuánto, y aquello y lo otro, y hablando sola, que se llaman los lunáticos, pero que no están hablando como locos, están hablando con alguien realmente. Enfermos mentales. Quizás los mismos demonios les están atacando en ese momento, están actuando sobre ella y la están anulando su sentido común. Y están esclavizados. Esclavizados también por vicios, por los que están poseídos por los demonios, los que sufren el azote continuo de una enfermedad crónica y que es difícil de sobrellevar, están rotos también. También vemos el drama de aquellos que están explotados en sus trabajos, oprimidos por las
altas cargas de impuestos laborales, los expropiados de sus tierras. ¿Cuánta gente hay que ha tenido una finquita de su abuelo y se la quitó el gobierno para que pasara una carretera que nunca pasa nadie por allí? Un montón de gente, oprimidos incluso por los violentos, por aquellos que son desplazados de las naciones, que los fuerzan a salir de ellas a consecuencia de la política tan extraña que hay. Es un drama muy amplio, muy grande, muy complejo, muy conmovedor, de un mundo que está nadando en el pecado, en el vacío sin el Señor, abatido por la violencia, abatido por el terrorismo, por el derramamiento de sangre, toda clase de crímenes, toda clase de muertes que quedan en la impunidad muchas veces. Son los oprimidos, los marginados, los que sufren el desalojo de su tierra, de su patria, de su comunidad, de su propio hogar. Los que están llorando hoy en día como familias abatidas por la guerra, el hambre, la opresión. Ellos también necesitan oír esa buena noticia, esa noticia anunciada por Jesús. Ellos también necesitan el año agradable del Señor en su vida. Ellos esperan que la iglesia del Señor haga algo. Bueno, por lo menos la pastora está de acuerdo conmigo. Que la iglesia del Señor haga algo. Algo hay que hacer. Y para toda esta gran, tremenda situación de calamidad de los oprimidos, de los angustiados, no solo que se menciona en el Lucas, sino que también Juan nos habla allí en Juan 8:36, les dice a todos ellos: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son de los problemas de la humanidad. Cosas mayores haremos. Pondrán manos sobre los enfermos. No solamente hablarán nuevas lenguas, sino que serán investidos de poder para hacer grandes cosas. ¿Qué estamos haciendo con ese poder que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo? Las vidas, finalizo con esto, hermano, la vida nos duele en algún modo a todos. El pecado ha puesto en escena muchos actores, pobres, encarcelados, oprimidos, ciegos, endemoniados. Todos ellos impotentes, viviendo en miseria absoluta, desprotegidos, desprovistos de luz. Y ahí vemos cómo el Señor aparece desde el comienzo de su ministerio público como Salvador de todos. De todos. Y aquella profecía que fue dicha por Isaías y que se cumplió en la persona del Mesías, de Jesús, nos habla de que Él contiene en sí mismo, Él es el año agradable del Señor y desea que todos nosotros como iglesia seamos partícipes de su obra. El panorama que estamos viviendo en la actualidad nos hace pensar que el Evangelio está frenado de alguna manera, que está frenado en algún lugar, que está encubierto, no solamente por los demonios que hacen esa tarea, no siempre por los que no logran entenderlo, sino desgraciadamente por los mismos creyentes que no estamos haciendo lo suficiente para que otros tengan también un año agradable del Señor con mejores noticias que las que recibieron el año pasado. Nuestro sueño. ¡Wow! Yo deseo que se cumplan mis sueños. ¿Para qué voy a mentirte? Yo lo deseo. Mi agenda es mi agenda, nadie puede tocarla. Pero si has entendido el Evangelio de Jesús, tu agenda queda supeditada al Espíritu Santo. Tu vida queda supeditada a Él exclusivamente. Podríamos comenzar quizás por nuestra propia casa.
allí. Tal vez veríamos a una esposa llorando, o también a un esposo llorando, a unos hijos que se están perdiendo en la comodidad absoluta del placer, del derroche material, en la sensualidad del mundo, en las drogas, en los vicios o en cualquier tipo de adicción tecnológica. Quizás estamos pasando por alguna situación adversa en nuestra vida, en la familia. Pero, claro, no hay tiempo para ellos porque quizás estamos buscando nuestro propio año agradable, llenando la mente de cosas agradables, tratando de llenar nuestros bolsillos de dinero, placeres personales, quizás haciéndonos un nombre, buscando lugar en la sociedad. Pero la meta del creyente tiene que ser otra, absolutamente distinta. Debemos recordar una y otra vez que la ley del Señor se cumple en amar a Dios sobre todas las cosas y a quién más, y al prójimo. Wow, toda la ley es el resumen de la ley: amar a Dios y al prójimo. Hace unos meses recordamos el gran regalo que nos hizo nuestro Dios en la Navidad. Nos regaló a Jesús. Ahora tenemos que hacer también otros regalos para otros. Quiero finalizar con una ilustración. Hace un tiempo una señora que se llamaba Joan, ella era una trabajadora social, no era de las mejores ni mucho menos, pero tenía un don que la caracterizaba muy bien. No desperdiciaba nada en absoluto. Y cierto día, esta mujer, John, vio a una madre que vino a su despacho y le empezó a cambiar el pañal. Bueno, aquella cena no tenía nada de extraordinario, pero ocurrió algo. Y es que el pañal estaba sucio, por supuesto, pero en vez de tirarlo a la basura, la madre cogió el pañal, le sacudió los excrementos y se lo volvió de nuevo a poner a la niña. ¿Por qué la madre hizo aquello? ¿Por qué? Después de averiguarlo, la trabajadora social supo que los programas sociales de su país no pagaban pañales. Y Joan se dio cuenta de todo aquello que implicaba. Por un lado, los niños, mayores riesgos de infecciones, por supuesto. Y también habría mayores posibilidades de tener violencia doméstica en casa. ¿Por qué? Porque los niños, cuando están sucios, ¿qué es lo que hacen? Llorar y llorar y llorar y volver a llorar porque están molestos con aquello allí. Y entonces un padre que está ofuscado, que no tiene dinero, que no tiene trabajo, que no tiene forma de comprar un pañal, se ofusca y le puede dar una nalgada al niño, gritarle de todo. Era un gran problema lo que estaba sucediendo allí. ¿Qué podría hacer esta mujer ante esa situación? No solamente de esa madre, sino de miles de otras. Bueno, pues se le ocurrió crear un banco de pañales. Un banco de pañales. Y comenzó a pedir donativos. Oiga, por favor, ayúdame porque es necesario que saquemos a esta gente de este problema. Y comenzó a hablar en la radio, en la tele, en aquello, lo otro, los periódicos. Y aquel proyecto en un principio era muy lento, no funcionaba casi nada. Después de 3 años difíciles, el panorama comenzó a cambiar. Y actualmente esta mujer, John, que es una trabajadora social, está distribuyendo personalmente 150,000 pañales al mes. Tiene varios empleados a tiempo completo trabajando en eso. Y hermanos, otras personas han comenzado a trabajar abriendo bancos de pañales en las ciudades. ¿Cuál es el don que poseía John? Y que no desperdicia en absoluto, nunca. Hay muchas cosas que no sabe hacer. Muchas. Pero lo que comienza, lo acaba bien. Y su trabajo, ese comienzo por ayudar a los otros, llegó a oídos de una persona que llegó a decir lo siguiente: solo soy uno. Yo solo soy uno, pero al menos soy uno. No puedo hacerlo todo, pero puedo hacer algo. Y porque no puedo hacerlo todo, haré bien lo que puedo hacer. Ya has descubierto cuál es ese don
ese algo que tú puedes hacer? ¿Lo has descubierto ya? Investiga, trabaja en tu mente, que el Señor te dio el cerebro para algo, no para adornar la cabeza. Es para algo lo que nos dio el cerebro. ¿Qué puedo hacer yo? Solo, aunque sea solo, para comenzar solo. ¿Qué puedo hacer en servicio al prójimo y para la gloria de Dios? ¿Qué puedo hacer? Nunca nos conformemos con menos. ¿Por qué? Porque recuerda, hermano y hermana, que estamos representando a Dios. Estamos representando a nuestro Señor. Y nuestro Señor merece la mejor representación. No la de unos canchanchanes parlanchines que solamente hablan y hablan y hablan, pero no hacen otra cosa sino que hablar. Ya tenemos bastante gente que nos promete el oro y el moro en todas partes del mundo y que no hacen nada sino oprimirnos. El que nos ha llamado a libertad es nuestro Señor Jesús. A Él tenemos que predicar y a Él tenemos que imitar cada día de nuestra vida. Quiero que te pongas en pie, por favor. Los músicos, por favor, suban, y la pastora también. Y vamos a estar aquí un momento más, un minuto más, 2 minutos más, meditando lo que hemos escuchado. Quiero que ahí en la fila que estás, por favor, le des la mano a la otra persona. Dense la mano un momento. El Señor vino a nuestra vida en el momento idóneo, cuando más nos hacía falta sin saberlo, cuando ya nadie daba un duro por nosotros, cuando nuestra vida era un desastre, cuando nuestros propios pensamientos nos hundían, cuando lo que nos decían nos hundían, cuando lo que declararon sobre nosotros nos terminó de romper. Pero vino Jesús a mi vida a través de un hombre, una mujer, que me habló de Él. Produjo cambio, produjo milagro, produjo transformación, produjo quietud en mi espíritu, a la vez que quebranto por el tiempo que había perdido tantos años sin Él. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio personal. Y si no hubiera sido por alguien y su ejemplo, no estaríamos aquí. Nosotros debemos de ser esos ejemplos para los que están afuera, sin luz, sin esperanza, sin aliento de vida. El llamamiento a la iglesia es mucho más alto y poderoso que cualquier otro tipo de llamamiento, porque viene respaldado con el poder del Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen, dice la palabra. Padre bueno, en el nombre de Jesús, seguimos aquí en tu presencia. Y nos gozamos por el hecho de que en Jesús se cumplió aquella profecía. En Jesús tenemos la victoria, la referencia máxima. Y tú nos has dejado una meta, que nos parezcamos más a Él. Y te pido fuerzas para ello personalmente y también como congregación. Que nos den las fuerzas para que este año agradable que tú nos has dado, Señor, venga a ser también un año agradable para aquellos que no te conocen. Que tú produzcas vida donde no hay. Que donde hay muerte haya vida. Que donde hay quebranto haya alegría. Que donde hay, Dios mío, tinieblas, venga la luz a resplandecer. Señor, que donde hay enfermedad haya salud. Que donde hay falta de milagro venga ese milagro. Que transformes las áreas espirituales de toda nuestra tierra
y que venga sobre las Islas Canarias y todo lugar representado aquí, ese soplo del cielo, del Espíritu Santo, para que despertemos como iglesia y podamos cumplir y hacer real, viable, Señor, el año agradable para la gente que no conocemos. En tu poder hay victoria, en tu poder hay perdón, en tu poder hay salud, Señor. Y gracias por lo que tú has dado, gracias por el gran hecho de que tus apóstoles aprendieron, Señor, la lección que tú les diste. Y esa lección trascendió a través de los siglos llegando a nosotros, Señor. Te pido que tú nos ayudes a estar inquietos espiritualmente. ¿Qué puedo hacer yo solo? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué hay de mi vida? ¿Qué don tengo? ¿Cómo puedo hacer partícipe a otros de tu bendición, Señor? Te pido que nos ayudes a todos. Y a aquellos que no te conocen, Señor, hoy te pido que tú les hables y que tu misericordia se acerque a ellos también, para que puedan ser partícipes de Dios mío, de la bendición diaria que recibimos nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.